Siendo las 8 de la mañana con 35 minutos, pasamos a nuestro bloque de entrevistas, teniendo ya con nosotros a nuestra primera invitada, la doctora Rosalía Arteaga, quien fue presidenta de la República del Ecuador y es una connotada y conocedora especialista en los temas de educación aquí en el Ecuador, con quien vamos a conversar sobre el desafío del regreso a clases presenciales que ya tenemos al menos que enfrentar aquí en la costa, con un 100% de regreso, ahora sí, de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes a sus planteles educativos. Pero primero, un muy buenos días, doctora Arteaga, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muchas gracias Fernando por esta invitación, contenta de poder hablar sobre uno de los temas que es más trascendental y que tiene que ver precisamente con la educación. Creo que esto ya nadie lo discute, pero en todo caso no se le destinan todos aquellos recursos y aquel interés que debería dársele dentro de la sociedad en general. Y no hablo solamente de la ecuatoriana, sino en general en América Latina. Doctor Arteaga, hemos podido hacer una revisión de sus pronunciamientos del último año en cuanto al retorno a clases y usted ha sido una luchadora constante del retorno de los chicos a las aulas, alegando una serie efectivamente de inconvenientes, entre ellos pues la desvinculación de los chicos a los centros escolares y cómo se ha elevado la tasa de deserción escolar. Primero, una pregunta de cajón. ¿Ha sido muy tarde esta medida? ¿Usted cree que Ecuador se demoró demasiado en dar este paso al retorno 100% presencial a las aulas escolares? Mire usted, Fernando, le voy a dar un ejemplo. En el caso de España, que lo conozco más directamente, los chicos no perdieron más allá de 2 meses de clase. Fue lo último que se cerró, las clases, precisamente porque se veía que los niños eran menos propensos al contagio. Y por otro lado, tomando en cuenta que pérdida de clase, inclusive en países en donde hay más penetración de Internet, más conocimiento de lo que es la educación online, sin embargo, el aspecto de la socialización, de trabajar precisamente en todos aquellos esquemas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, pues se deterioran tremendamente cuando no hay ese contacto con los demás, esa participación. Y luego se abrieron y solamente se han cerrado en periodos extremadamente difíciles. Y le pongo ese caso, el ejemplo de España, para demostrarle a usted que efectivamente creo que en el Ecuador se cerraron muy pronto las clases, se impidió que los chicos vayan, claro, acosados por la angustia de lo que venía y por supuesto nadie podía saber cómo iba a desembocar todo este tema de la evolución del virus, las mutaciones, la pandemia, etcétera. Pero el daño que se ha hecho a los estudiantes ecuatorianos con prácticamente 2 años fuera de las aulas es enorme. Yo diría casi que irrecuperable si no tomamos medidas drásticas que tengan que ver con mejorar la calidad de la educación, involucrar a otros elementos. Yo soy partidaria, por ejemplo, de que se instauren sistemas de tutorías, porque también estamos viendo que la escuela pública está siendo abarrotada porque muchos niños por la situación económica de sus padres han tenido que dejar las escuelas privadas y entonces van a la pública, empiezan a estar abarrotados y exigir a los profesores que se desempeñen con 50, 60 estudiantes a veces en un aula es dramático. Entonces allí me parece que debería haber una seria conversación con el sector universitario para ver la forma en que una especie de voluntariado los estudiantes de los últimos años de universidad sirvan de tutores a los chicos. Y no me refiero solamente a estudiantes de pedagogía, sino, por ejemplo, estudiantes de medicina. Seguramente van a saber más biología que los profesores que dan todas las materias en la educación básica, o estudiantes de ingenierías que sabrán más de química, de física, y así por el orden. Entonces, yo diría que solamente con medidas drásticas, dramáticas, podríamos recuperar todo lo que se ha perdido y ojalá ir hacia adelante. Hay mecanismos, pero hay que usarlos y tomar la decisión. Doctor Arteaga, usted en repetidos foros ha venido anunciando que las secuelas o las consecuencias de toda esta política de no abrir las puertas a los colegios para las clases presenciales, de que los chicos estén en sus casas teniendo esta educación virtual, la vamos a sentir en los próximos años. ¿A qué se refiere usted? ¿Qué es lo que vamos a sentir los ecuatorianos en las próximas, digamos, 10, 15 años cuando veamos a estos chicos ya siendo adolescentes o adultos?
Fernando, no lo digo yo, lo dicen instituciones tan prestigiosas, organismos internacionales como UNICEF y UNESCO. Me refiero, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la salud mental de los estudiantes, porque no se está atendiendo de debida forma. Ya hemos visto que el tema de suicidio se va incrementando en niños, inclusive en jóvenes en todo el mundo, y esto es bastante grave. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el aprendizaje de las destrezas como lectoescritura, como matemáticas, como todas aquellas asignaturas que son fundamentales, estamos viendo que hay un retroceso, inclusive el propio Ministerio de Educación lo ha dicho, así es que las consecuencias son graves, porque ¿qué vamos a tener? Cada vez jóvenes menos preparados y todos quieren ingresar a la universidad y no cumplen los estándares que debería tener una persona que ingresa a la universidad. Así es que realmente eso es preocupante. Yo creo también que hay que hacer un refuerzo muy grande de tal manera que los estudiantes no solamente piensen en la opción universitaria, sino piensen en carreras técnicas. Los institutos tecnológicos pueden cubrir grandemente la demanda y dar opciones de trabajo de una manera casi inmediata, lo que no ocurre con los egresados de las universidades. Entonces, la temática es compleja, pero no inabordable. No podríamos decir que hay que cruzarse de brazos, sino que hay que buscar cuáles son los mecanismos. Usted mencionaba, se están abriendo las clases ahora en el régimen Costa. Habrá que ver si es que se trabajó suficientemente en mejorar los establecimientos educativos. Venimos de una época en que se nos decía que ya todo en educación estaba hecho en cuanto a infraestructura, y esto no ha sido así. Si es que hay suficiente número de lavamanos para que los chicos puedan lavarse las manos y hacer uso de aquello que se viene repitiendo, de que hay que lavarse las manos con frecuencia, precisamente no solo para evitar este virus, este COVID-19, sino también otro tipo de enfermedades, desde un malestar estomacal, una diarrea, etcétera, por contaminación de alimentos, porque la gente no se lavó las manos o para prepararlo o para servirse. Entonces, hay, yo creo que ser repetitivos respecto a la necesidad de prestar atención a estos temas que estoy mencionando. Doctora Arteaga, sobre el tema de retorno a clases, quisiera hacer una pregunta muy puntual. Es verdad, usted tiene toda la razón, en países que también fueron arrasados por el COVID, el retorno a clases o la suspensión de clases presenciales no fue más allá de 2 o 3 meses. Ecuador ha tardado casi 2 años. Esta demora, esta tardanza, de las cuales efectivamente también comparto, habrán secuelas permanentes en nuestra sociedad, ¿se debió a qué? Primero, a una negligencia por parte del Estado en cuanto a dar los tiempos debidos, sustentados con informes de la misma UNICEF, y no haber dispuesto anteriormente el retorno a clases, o B, a una política nefasta que se deja llevar por la presión de ciertos padres de familia que también se oponían de manera vehemente a la vuelta a clases de sus hijos? ¿Usted qué considera que fue lo que coadyuvó para esta tan tardía toma de decisión? Yo creo que varios de los temas que usted ha enfocado ya y los ha mencionado, Fernando. Evidentemente ha habido muchos padres de familia, mamás muy angustiados y preocupados frente a la ola de información y a veces de desinformación que se tiene, que presionaban al Ministerio de Educación para que no se abran clases, sin una base cierta de conocimiento, diríamos así, para decir, no pueden abrirse clases, los niños no pueden ir a correr riesgos, etcétera. Pero después iban con los mismos niños a un patio de comidas, con sus mismos hijos, o los mandaban, o los chicos se iban para una fiesta, o estaban haciendo una serie de actividades. Es decir, en el Ecuador hubo presión para que se abran las discotecas, para que se abran los estadios, para que se abran toda una serie de espacios públicos, y sin embargo no había la presión para que se abran las escuelas. En ese sentido yo creo una miopía por parte de padres de familia y de la propia sociedad, que no se da cuenta del gran perjuicio que esto acarrea. Luego, por supuesto, dentro del Ministerio de Educación ha habido varios ministros a lo largo de este tiempo de pandemia, no solamente, no en este gobierno, me refiero también al anterior. El temor a ser acusados, me imagino, de que estaban exponiendo a los chicos al peligro, etcétera. Me parece que hubo mucho desconocimiento, mucha presión por parte de padres de familia y al mismo tiempo no preocuparse. Es decir, los niños no vayan a la escuela, pero sí reúnense con los amiguitos en la esquina. Los niños no van a la escuela o los jóvenes no van a la escuela, pero sí queremos que abran discotecas, que abran los patios de comida. Eso es un absurdo. Así es que me parece que nuestra sociedad no recibe la suficiente información y a veces se dejan guiar fundamentalmente por redes sociales y no por lo que está pasando y lo que realmente tiene que tomarse en cuenta.
Doctor Arteaga, para finalizar y también para ser justos, aquí tuvimos a la ministra de Educación en el mes de febrero. Ella realmente peleaba por el tema de que vuelvan los chicos a clases. Sin embargo, tuvo mucha oposición por parte de la misma alcaldesa de Guayaquil y otras autoridades. Y ha sido difícil porque existían también posiciones muy radicales en cuanto al no retorno a clases. Pero para finalizar, doctor Arteaga, una pregunta a la educadora. ¿Usted cree que guarda relación esta ola delincuencial que vivimos sin ningún tipo de precedente con el tema del no retorno a clases de los chicos, de los adolescentes especialmente? Es un factor, Fernando. No podemos decir que todo se deba a la falta de asistencia a clases. Hay muchos elementos. Yo, por ejemplo, vengo haciendo una cruzada para evitar que se den narconovelas en la televisión ecuatoriana. ¿Por qué? Porque esa es una escuela de crimen en donde se ve a los narcos pues con joyas, con mujeres, porque además denigran a la mujer. Bueno, una serie de excesos. Ese, por ejemplo, es un elemento coadyuvante al tema de la delincuencia. Pero por otro lado, recordará que en el Ecuador existió, por decisión de un gobierno de la década anterior, precisamente la decisión de la ciudadanía universal, y no se miraba de dónde venían las personas que venían a establecerse en el Ecuador. Allí llegaron los carteles de narcotráfico. Bueno, hay una serie de elementos, pero para ser concreta respecto a la pregunta, sí, es un elemento, por supuesto, porque muchos jóvenes que estaban dentro de un régimen escolar de pronto desistieron y ya no regresarán nunca, y tal vez el único camino que se les presenta enfrente es la delincuencia, y son fácilmente presa de aquellos traficantes de drogas que tratan de iniciarles en microtráfico, en pandillas, etcétera, que es un problema del que tenemos que hablar seriamente en el Ecuador. Ya no es algo que lo estamos viviendo de fuera, viendo que pasa en otros países, es lo que se siente ya en la sociedad ecuatoriana. Efectivamente, doctor Arteaga, y lo vemos en ciudades como Esmeraldas, por ejemplo, y así abrimos el día de hoy nuestro noticiero con un editorial, espacio de entrevistas donde recogíamos la situación actual de Esmeraldas, donde realmente ya no se puede vivir. Hay ciudades que se han vuelto invivibles y muchas por el tema de jóvenes que se han metido a pandillas y se han dedicado justamente en todo este tiempo a perfeccionar la delincuencia. Muchas gracias, doctor Arteaga, por su presencia el día de hoy con nosotros. Esta es la clave y siempre es bueno contar con invitados como usted que nos vengan a dejar claro el panorama, sobre todo en cuanto a la educación de los niños y de los jóvenes ecuatorianos. Muchas gracias y buena semana para todos.